Entonces, nos quedamos en Génesis 2:24, que dice, por esta razón un hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ellos se volverán una sola carne. ¿A dónde Dios, a quién se dirige? Al hombre. Es el hombre que tiene que tomar la decisión de empezar una nueva vida, de convertirse en el fundamento, en la roca sobre el cual edificar su familia. ¿Qué material vamos a edificar? ¿Con qué principios? ¿Con qué valores? ¿Con qué metas? ¿Con qué planes? Deja a su padre y a su madre. Deja la forma de edificar de sus antepasados para él crear un nuevo linaje a partir de él como fuente y fundamento. No le está diciendo a la mujer, déjelo, le está diciendo al hombre, tomen la iniciativa, tomen el liderazgo, vayan adelante con esto nuevo que tienen para por delante llamado familia. Entonces es al hombre quien Dios le pide que tome esta postura, esta dirección en su vida para convertirse en ese cacique, en esa cabeza, pero me gusta más en esta palabra, en este líder que va a gestionar un nuevo plan y un nuevo proyecto familiar. Entonces, de esta forma tenemos una familia. Al unirse diferentes familias, se convierte en una comunidad. Y al tener muchas comunidades, tenemos una sociedad. Entonces, y al tener toda una sociedad, tenemos una nación. Entonces, los hombres, bien establecidos como fundamento, como fuente, se van a convertir en el fundamento de la sociedad por medio de manifestar familias que representen a nuestro Padre. Quiero ilustrar este tema. ¿Cuál es el problema acá? ¿Cuál es el problema que estamos viendo? Que los hombres, al no reconocer a su Padre Celestial, no pueden tomar de su modelo para llevar adelante ese patrón, para continuar con lo que Dios inició allá en los cielos, que dice que en los cielos toda familia recibe su nombre en los cielos y en la tierra. Entonces, si realmente queremos reencauzar a la humanidad según el patrón divino, los primeros que se tienen que reencauzar somos los hombres, aquellos que somos líderes de familias, de casas, de empresas, de familias espirituales, etc. ¿Qué significa todo esto? Dios creó al hombre y del hombre produjo una mujer, que fue Eva. Entonces, tenemos que entender que Adán, como fuente de la mujer, se convirtió en responsable para nutrirla y sostenerla. Si las sociedades y las naciones están en problemas con drogadicción, con embarazos adolescentes, mujeres que quedan solas, corrupción, violencia, agresividad, tantas cuestiones, hay algo en el fundamento que no está funcionando. Tenemos que volver y resolver el problema del fundamento. Las comunidades, el problema de las comunidades es tan arraigado en las familias. Cuando vemos tantos crímenes, cuando vemos tantos problemas en diferentes lugares de agresividad, de violencia, de delitos, tenemos que analizar y ver qué pasa en la configuración, en el entretejido de nuestras sociedades, de nuestros grupos étnicos, de nuestras culturas, de nuestras naciones, de nuestros hombres y mujeres. Y vamos a darnos cuenta que hay graves problemas en los fundamentos. Y el fundamento, hemos aprendido que Dios ha puesto al hombre, al varón, para que sea fundamento, y luego unido a su mujer, funcionar en ese liderazgo para representarlo a Dios. Entonces, al volver a chequear y ver los problemas de la familia, tenemos que evaluar cómo están nuestros matrimonios. Yo lo puse de esta manera. Anótenlo porque no lo tienen en el apunte. La solidez de nuestro matrimonio se reflejará en nuestra simiente, en nuestros hijos. La solidez o la falta de solidez, la fortaleza de nuestro matrimonio será reflejado en nuestros hijos. Querramos o no, oremos o no, ayunemos o no. O sea, va más allá de lo que uno piense o crea. Lo sólido o, no, o lo endeble de tu relación matrimonial va a afectar a tu
generaciones, a tu linaje y aún a tus nietos, y aún a tus nietos. O sea, un matrimonio sólido va a afectar con seguridad, con confianza a los hijos, como recién compartía Samantha también, que aprendimos la clase pasada, que la incredulidad tiene una raíz en la orfandad, en la falta de paternidad, en las grietas en el matrimonio también se produce incredulidad e inseguridad. Cuando examinamos la condición de nuestros matrimonios, descubrimos muchas veces hombres y mujeres divididos, a veces no divididos por un divorcio, pero divididos en una casa, pensamientos diferentes, pensamientos contrarios, miradas hirientes. Uno piensa una cosa, otro piensa otra cosa, uno le dice al hijo una cosa, otro le dice al hijo otra cosa. Una vez alguien me dijo algo que tocó mi corazón. Cada vez que soy tentado a hacer algo de ese estilo, me viene la imagen de una persona. Una vez, en una de esas escuelas apostólicas, había dos personas de Sudáfrica que, bueno, ellos son odontólogos profesionales y realmente me impactó charlar con ellos porque me causaron una sensación de algo celestial, de una paz, de una madurez tremendo. Y me acuerdo hablando en el lobby con ellos y me decían, la solidez de nuestros hijos, de nuestra familia, es estar siempre de acuerdo entre nosotros. Y yo digo, qué desafío, ¿no? Porque a veces los hombres pensamos de una manera, las mujeres piensan de otra, pero hay un punto donde los principios de la palabra nos tienen que unir y el mismo espíritu nos tiene que unir porque uno somos en Cristo. Y no es lo que piensa mamá, lo que piensa papá, es lo que piensa la palabra, es lo que piensa Cristo. Y a veces cuando no ando bien en este carril o no ando bien con mis pensamientos, me viene esa imagen de esa persona que no me predicó en un púlpito, sino en el lobby de un hotel y me dijo como la receta para que irle bien, por qué les va bien con sus hijos o por qué le va bien en paz en su casa. Dice, siempre hacemos todo en acuerdo, siempre hacemos todo bajo un mismo espíritu. Y me tocó profundamente el corazón más que a veces alguna prédica. Entonces, examinemos cómo están nuestros matrimonios. Y esa es una tarea de ambos, no de hombres solamente. Los hombres muchas veces, siendo la raíz de este problema que vamos viendo, estamos afectando para mal a nuestras naciones. O sea que si nos convertimos en representación genuina de Dios, vamos a afectar para bien nuestras naciones, nuestros barrios, nuestras sociedades, la educación, todo el lugar donde nos movamos. La fuente del fundamento está teniendo problemas. Y como hombres creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos la obligación de revertir esto. Y hay algo que quiero centrarme aquí, porque hay algo que sí ha tocado mi corazón. Uno de los versículos que le decía al principio ha tocado profundamente mi corazón. No sé si alguna vez lo pudieron analizar de esta manera. Muchas veces pensamos que arreglar a las sociedades es por medio de la iglesia. Y es cierto, la iglesia tiene un poder tremendo, un poder de gobierno, pero lo pensamos un poco religiosamente, pensamos en grandes campañas, en grandes ayunos, en grandes movimientos de oración, todo eso está buenísimo, pero saben que si no traemos una solución al fundamento, todo eso será bueno, pero no será suficiente. Y no es mi opinión, te lo voy a responder con el Salmo 11:3. Ahora tenemos la revelación de qué habla, de qué es el fundamento. Cuando la Biblia habla de fundamento, ¿de qué habla? No habla de algo abstracto. El Salmo 11:3, lo que los quieren buscar, o si no, lo tienen ahí en el apunte, dice de la siguiente manera. Cuando los fundamentos están siendo destruidos, me gusta esta versión que lo habla como algo en proceso. Cuando los fundamentos están siendo destruidos, ¿qué puede hacer el justo? ¿Sabes cuál es la respuesta? Nada. Cuando decimos, cuando los fundamentos están siendo destruidos, antes yo leía este versículo y decía fundamentos, y parece algo, principios, valores, algo medio abstracto. No, está hablando de paternidad. Cuando la paternidad está siendo destruida sobre la faz de la tierra, el justo, por más que ore, ayune, vaya a la iglesia, haga campaña, reparta folletos. O sea, ¿de qué sirve todo eso
cuando las personas que vienen a nuestra iglesia van a sus casas, tienen padres borrachos, padres violentos, padres que no se ocupan de la educación, del bienestar de sus hijos, los han abandonado, los tratan mal. ¿De qué sirve? Por años trabajando con jóvenes y adolescentes y uno dice, ¿cómo ayudar a este chico a edificar su identidad, a creer en Dios, a tener fe, a creer en sí mismo, a emprender un proyecto? Y uno se esfuerza un montón desde la iglesia. Cuando van a sus hogares, es nefasto lo que reciben. El enfoque nuevo de la iglesia tiene que ser orar, educar, formar, llamar a los hombres a una verdadera paternidad. Los que están en nuestras iglesias y aquellos que no están, hablarles de otra manera, de la manera que nos escuchen. Quizás no nos escuchen hablándoles tanta Biblia, pero hay alguna otra manera que le podemos hablar a esos hombres que están dormidos y quizás a veces tienen las mejores intenciones, pero no saben cómo llevar adelante un proceso, un proyecto familiar. Porque es tremendo. Podemos ganar a un montón de personas y Latinoamérica, acá tenemos representación de varios países de Latinoamérica, se ha caracterizado por grandes décadas de tener avivamiento, de tener multitud de gente yendo a las iglesias, etcétera. Pero también nos tenemos que decir que lamentablemente estamos llenas en nuestras calles y nuestras sociedades de chicos huérfanos, chicos sin destino, chicos sin propósito, etcétera. Y es muy doloroso. Necesitamos orar que Dios nos dé una nueva estrategia para que Dios levante padres. Si los padres terrenales y naturales todavía están dormidos, empezar por padres espirituales que puedan ser modelo para que también padres naturales sigan esos modelos. Entonces, a veces no importa cuánto trabaja fuerte la iglesia en tratar de corregir estos males sociales. Si el fundamento sí está puesto para la familia, no está en su lugar, esta obra del justo será sin éxito, será infructuosa. Al diablo no le importa una iglesia llena de mujeres. Mientras no haya hombres parados en su postura, en su posición, él va a estar feliz, va a estar tranquilo, por así decirlo. En tanto que los hombres no vuelvan al modelo de paternidad, a su Padre Celestial, a su verdadero fuente, las mujeres y los niños seguirán huérfanos, seguirán sufriendo. Y el fiel ejemplo, o el ejemplo más gráfico de los que conocemos la palabra de Dios, lo tenemos en el libro de Ruth. Cómo una familia tan hermosa de repente se destruye porque le falta la fuente. Le falta el papá, o sea, le falta el marido a Noemí y le faltan los dos hijos y ahí empieza a haber un hambre y una destrucción hasta que Dios levanta un Booz a traer redención, que es símbolo también de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto causó un espíritu de destrucción en esa familia y Dios tuvo que traer redención. Entonces la misión primaria de la iglesia, dice Mateo 4:19, es ser pescadores de hombres. Volvamos pescadores de hombres nuevamente. Pero no solo de almas, de hombres. De hombres que quieran luego ser padres. Que se animen a tomar la responsabilidad de ser padre y quitarle cargas a las mujeres. Es muy fácil a veces renunciar a ciertas responsabilidades como hombres cuando sabemos que al lado nuestro tenemos una madre o una esposa que se va a hacer cargo. Mucho de esto hemos fallado y hemos caído, tenemos que hacer un mea culpa los hombres, porque tenemos la bendición, por lo menos en las culturas que los que heredamos cultura italiana, y en Latinoamérica hay muchas mujeres fuertes, muchas mujeres que vienen con esta genética de mujeres que han salido de la guerra, como es el caso de mis abuelos, mi abuela, y a veces eh, a ver, ¿cómo puedo decir? Y a veces nos aprovechamos con intención o sin intención, y como sabemos que algo va a ser resuelto o algo va a ser llevado adelante porque tenemos mujeres fuertes cerca, no tenemos que permitir eso, tenemos que volver a tomar las riendas porque ahí va a venir una bendición nueva en nuestras casas. ¿Sí? Tenemos que nuevamente tomar responsabilidades que sabemos que podemos llevar a cabo, que Dios nos ha dado el talento, la capacidad de llevar adelante, de educar a nuestros hijos con esto, porque vamos a ser modelo en las futuras generaciones.
no para dejar de costado a la mujer, sino para sumar fuerzas y para capitalizar las fuerzas y para darle la libertad a esa mujer de poder fluir también en sus dones, en sus ministerios y en sus capacidades naturales y espirituales. La iglesia tiene que llamar a los hombres de vuelta a un reencuentro con su Padre Celestial y a través de esto vamos a restaurar la verdadera redención y verdadera salvación de nuestras casas. Cuando los hombres regresen a su Padre Dios, ellos también se van a poder convertir en los que sostengan, en los que nutran a aquellos que tienen a su cuidado. Entonces recordemos, cuando la humanidad cayó, Dios nunca le preguntó a la mujer dónde estaba. Y esto también siempre, o hace un tiempo largo, me llamó poderosamente la atención. Cuando Adán falló, en Génesis 3:9, dice que el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Todos sabemos que fue Eva la que inició el lío y podríamos echarle la culpa. Sin embargo, Dios lo llamó responsable, lo puso como responsable al hombre porque era el hombre al quien le había dado la instrucción. Adán, ¿dónde estás? No le dijo, Adán, ¿cuál fue tu pecado? No le dijo, ¿qué te mandaste? ¿Qué macana te mandaste, como se dice en Argentina? ¿Qué lío? ¿En qué lío te metiste? ¿Cómo me desobedeciste? No, le dijo, ¿dónde estás? ¿Qué le estaba diciendo Dios al hombre? Le estaba diciendo, Adán, ¿dónde estás? Le está diciendo, perdiste tu lugar. Y al perder uno el lugar, pierde su autoridad. Cuando uno pierde el lugar, pierde la voz, pierde su autoridad, pierde su dominio, pierde su gobierno. No es momento para echarle la culpa a la mujer. Es momento para decir, Dios, acá estoy. Yo me mandé esta macana. No es momento para taparse con una higuera y tratar de remendar el lío en que se había metido. Y cómo él le había desobedecido a su padre. Adán había recibido el mandato de obedecer. Y luego ese mandato se lo tenía que invertir en su esposa y en su simiente. No se podía. ¿Por qué se escondió? ¿Por qué se escondió? Porque sabe que se había metido en lío. Porque sabía que no tenía que haber hecho lo que hizo. Por eso se escondió. La misma actitud que tiene cualquier niño pequeño, cualquiera de nuestros hijos, que siente vergüenza, se manda alguna macana y enseguida se esconde. La actitud de escondernos de nuestro Padre Espiritual o de nuestro Dios es una actitud de miedo porque sabemos que hemos fallado a un principio y al fallar a ese principio nos hemos desconectado de la cobertura, nos hemos desconectado de la paternidad. Fue a Adán que Dios le preguntó ¿dónde estás tú? Y no a Eva. Toda la creación a partir de esto quedó desequilibrada. Dios había ejercido paternidad con Adán y ahora era Adán el que tenía que ejercer paternidad como Eva. Y en vez de ejercer paternidad, dejó ser guiado por Eva para los dos. Yo creo, esto no lo tomen como una super revelación, es como una percepción mía. Pero yo creo que si era solo Eva la que fallaba y Adán la corregía, nada había problema. Porque era Adán el que le había puesto Dios la responsabilidad de no hacer lo que iba a hacer. Él podía corregirla, él podía reencauzar la cosa y hubiera sido más fácil restaurar eso. Pero Adán, en vez de guiar a ella hacia lo bueno, hacia lo correcto, hacia lo verdadero, entró en ese error. Sin padres, el matrimonio, la familia, la comunidad y la nación, nuestras vidas caen en destrucción. Una nación solo puede ser bien sostenida, mantenida, nutrida y protegida cuando hay hombres que quieren imitar el modelo de nuestro Padre Celestial. Otro versículo tremendo. Isaías 3, versículo 12. No sé cómo está en la versión de usted, no lo releí, pero más o menos creo que dice lo mismo. Habla de hombres que han abandonado la paternidad, entonces los fundamentos son sacudidos. Y dice así, los jóvenes oprimen a los pueblos. Jóvenes como símbolo de acá de inmadurez.
Las mujeres gobiernan sobre ellos. Oh, mi pueblo, vuestras guías, aquellos que los guían, los extravían y se tornan lejos del camino. Ojo con esta frase, puedo ser mal citado, pero la voy a decir con bastante cuidado. Las sociedades, la nación, las casas entran en problemas cuando solamente y exclusivamente son gobernadas por mujeres. Y el hombre renuncia a su liderazgo, renuncia a su autoridad. No lo estoy inventando yo, lo está describiendo Isaías. Está diciendo, oh mi pueblo, cuando solo es gobernado por jóvenes, jóvenes hablando de inmadurez y mujeres. Isaías está describiendo una sociedad o una nación muy parecida a lo que vivimos en el mundo hoy. Que hay mujeres que levantan banderas para ellas solas hacer cosas, o hay otras mujeres que golpean o sacuden a los hombres para que tomen responsabilidad que ellos no quieren tomar. Tanto lío y tanto desorden y tanto desorden. También en el versículo 4 del mismo capítulo 3 dice, como parte de una maldición es esto. Dice, yo convertiría a los niños en vuestros oficiales y a meros chicos, meros niños, meros infantiles, infantes, infantil acá está como sinónimo de alguien sin experiencia, sin capacidad de tomar decisiones maduras, los gobernarán a ustedes. Esto lo habla Isaías en un contexto de un pueblo que había dejado la paternidad, que había dado la espalda a la paternidad, al orden y al liderazgo correcto. Meros niños los gobernarán. Si evaluamos, más allá de hombre o mujer, no importa ahora eso, no estoy hablando de género, más allá de eso, si evaluamos los líderes que hemos y tenemos a veces en nuestras naciones, como presidente, como diputados, como gobernadores, las autoridades en diferentes estratos sociales que a veces gobiernan sin experiencia, tomando decisiones de no sé basados en qué principio, no están viviendo en nuestras sociedades estas maldiciones y lamentablemente muchas veces en las iglesias también, líderes, pastores, gente que no tiene experiencia en un montón de cuestiones y dice o hace cualquier manera, no por tener a veces malas intenciones, a veces sí, pero otras por una falta de madurez y por ser parte de una maldición que no han alcanzado, ellos no recibieron buena paternidad, no fueron formados como buenos líderes sólidos en la paternidad y ahora ellos mismos reproducen un modelo de falta de paternidad, un modelo de infantilismo. Cuando hablamos de infantilismo, ¿qué hablamos? Caprichos, deseos egoístas, no gobernar por el beneficio de quienes están a su cargo. Eso es lo que hace un verdadero rey, un verdadero gobernador. Y hay algo más tremendo, acá me meto en un problema también fuerte. En todo este desorden, nuestras sociedades se contaminan con corrupción, se llenan de inmoralidad, ataques satánicos. A lo bueno se empieza a decir malo y a lo malo se empieza a decir bueno, y no se entiende qué es lo bueno, qué es lo malo, y hay toda una distorsión de un montón de valores y de cosas por no haber una voz directiva, por no haber una voz que ha perdido su lugar, como decíamos el otro día, que no está cuidando de las puertas, como hablamos el lunes pasado, esas puertas redentoras, qué permito entrar a mi casa, qué permito que salga, qué permito que gobierne en mi casa. Mira, una de las formas más tremendas en las que vemos cuando una persona, sea hombre o mujer, un líder, una persona espiritual que estaba bien plantada, comienza a descarriarse en los fundamentos, en la senda verdadera, es por medio de escucharlo hablar diferente. Me ha tocado algo triste vivir en una persona cercana que pudo ver y pudo ver la condición de su corazón, que está alejado de Dios, aunque vaya a una iglesia, por medio de las palabras que habla, por contagiarse frases del mundo. El otro día escuchás una frase y después la escuchás diciéndola al psicólogo que está de moda o en un libro, y la escuchás hablar por una persona que antes la escuchabas hablar palabra, la escuchabas hablar principio, una de las formas más evidentes
hay personas que no pasan la prueba de su madurez, de su espiritualidad, es por medio de lo que hablan. Y lo que hablamos es una semilla. Lo que hablamos es espíritu y es vida. Hoy en el grupo de mi familia espiritual, de la gente que estamos armando, estamos teniendo una casa espiritual con mi esposa, hoy le solté una bendición para el tema de el inicio de las clases en Argentina y le dije, esto háblenlo con voz audible a ellos, díganselo, porque a veces recibimos una bendición para nuestros hijos y decimos, ay, qué lindo. No, hablala. El pueblo de Israel hablaba la bendición y nuestra palabra produce vida, producirá vida en la vida de nuestros hijos. Madres, padres, hablemos la bendición sobre nuestros hijos, encomendémoslos para la bendición y esa semilla dará su fruto. Entonces, al revertirse todo, ¿qué habíamos hablado en las primeras clases? Los hombres son aquellos que producen semilla, que dan semilla, que inician, que son autores. Las mujeres son las receptoras. Al darse vuelta a todo, entra también problemas de homosexualidad en nuestras culturas, donde los hombres se vuelven receptores, esperando solo recibir, recibir, que me den, y esta mentalidad se vuelve tan arraigada en lo espiritual, en lo emocional, que también luego afecta en lo sexual. Es tremendo en este tiempo decir esto y me hago cargo, pero tiene que ver con el orden revertido y lo que está dolida es nuestra sociedad y nuestras culturas. Entonces, tenemos que comenzar a responder. El apóstol Pablo lo dijo, ¿sí? En sus consejos lo dijo, que se mostraran como hombres, que actuaran como hombres, a los obispos, a los líderes. Él lo dijo. ¿Por qué? Porque cuando dejamos nuestra responsabilidad, tomamos una posición de recibir, de estar inactivos. No, nos tenemos que volver activos, productivos, aquellos que sueltan semilla. Entonces, tenemos que pensar qué vamos a hacer con nuestra paternidad, qué vamos a hacer para ser de esplendor en nuestra masculinidad y de esplendor también en la feminidad o en la actitud de en la identidad de cada una de las mujeres. Hasta que una mujer no encuentra a ese hombre que puede, está soltera, no encuentra a ese hombre que puede ejercer paternidad con ella, Jesucristo va a suplir esa paternidad. Y podemos encontrar esa paternidad en nuestro Dios. Y hasta que tu hombre, no es para que dejes a tu hombre que está descarriado, no, es para que sigas orando y Dios te dé sabiduría de ayudarlo a encontrar la verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Oren y oremos y me comprometo a orar por cada una de ustedes, mujeres que quizás tienen sus hombres que son cristianos, pero no están tomando este liderazgo. O quizás tienen hombres que no son cristianos y tampoco están tomando este liderazgo para que se encuentren, para que tengan un encuentro con el verdadero Padre Celestial, que no solo te borra pecados o te salva de tus pecados pasados, sino que te ayuda a encontrarte con esa verdadera paternidad y con esa verdadera identidad en Cristo. Dice Mateo 5:45 que Él hace salir el sol sobre malos y buenos, que Él envía la lluvia sobre justos e injustos. ¿Qué quiere decir esto? Que crecer y nacer de nuevo a una nueva paternidad no es porque seamos mejores que otros o porque nos portemos bien. Dios da esta oportunidad a todos. Dios da a esta oportunidad a todos porque Él hace salir su sol sobre buenos y malos. ¿Y cómo vemos esto? ¿Qué nos muestra esto? El que Él haga salir el sol sobre buenos y malos. Él nos muestra un corazón paternal, porque Él da oportunidades a todos de mañana ser un poco mejor que ayer. ¿Sí? Y Él da oportunidades de trabajo, de crecer, de consejos, y da la oportunidad de conocerlo a Él, a todos, aquel que se equivocó, aquel que se porta un poco mejor, aquel que se porta un poco peor. No está en nosotros alcanzarlo, porque es una gracia. La paternidad es una gracia, es un regalo que podemos desarrollar como hombres. Entonces, si algo viene en nuestras manos, tenemos que sostenerlo, tenemos que cuidarlo. Dice 2 Pedro 3:9 que Él es paciente con nosotros, no queriendo que nadie perezca,
sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Él quiere darnos oportunidad a todos. Y esta es una clase que tiene que estar llena de gracia. Es nuestra última clase de verano. El lunes que viene vamos a tratar sobre el tema de migración, que va a ser poderoso para todos, para los que lo conocen y para los que no lo conocen. El tema de migrar, de ser transformados, de entrar a esta nueva estación, va a ser algo bien lindo y revelador. Pero tenemos que saber que Dios nos da una nueva oportunidad para que nuestro potencial como hombres y como mujeres brille de una manera diferente. Hay una plenitud que todavía no hemos alcanzado y Dios quiere que la manifestemos. Lucas 11, del 11 al 13, dice, ¿quién de ustedes padres, si su hijo le pide pez, les dará una serpiente? ¿O quién de ustedes que le pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os la dará? Esto es totalmente esperanzador, esto está totalmente lleno de esperanza. ¿Esto qué nos quiere decir? No importa, o sea, más allá de todos los errores que podamos haber cometido, Dios nos da sus dones, Dios nos da de su amor. El hecho de poder respirar, de tener una nación a la cual pertenecer, de tener educación para poder disfrutar, el hecho de todas las oportunidades que tenemos de que nos levantamos, que nos acostamos, podemos ver la bondad de Dios. Pero hay algo aún más poderoso. Que estés ahora escuchando la verdad, de poder reencauzar tu vida y tener una nueva relación, seas hombre o seas mujer, con tu Padre Celestial, es un don de gracia invaluable que todos lo tenemos. Él hace salir el sol sobre buenos e injustos, sobre justos e injustos, sobre buenos y malos. Y Él, si nosotros, con lo malo que somos a veces o con los errores que cometemos a veces, queremos y tratamos de dar lo mejor para nuestros hijos naturales, ¿cuánto más Él quiere mostrar esa paternidad? Con todos, con ustedes, con sus maridos que no son creyentes, con su marido que quizás son creyentes pero son religiosos y no quieren cambiar, con todos. Él está dando nuevas oportunidades. El sustento de Dios no depende de nuestro buen comportamiento, de lo bueno que seamos, de los créditos o del esfuerzo que hayamos hecho. Depende de nuestra postura, de nuestra búsqueda, de nuestro corazón genuino en querer buscarlo, imitarlo, ser transformados por él. Así como un padre terrenal puede modelar su paternidad por medio de conocer al Padre. ¿Por qué? Porque ese Padre se va a revelar, ese Padre Celestial se le quiere revelar como el que lo sostiene, el que lo nutre, el que lo protege. Dios nos sostiene a tal punto que aún nos sostiene en nuestras debilidades y en nuestras tentaciones. Dice Colosenses 1:17 que Él es antes de todas las cosas, hablando de Jesucristo, y en Él todas las cosas están unidas, están juntas, se sostienen, se sustentan. Luego hablando de la tentación, dice 1 Corintios 10:13, que no hay tentación que nos haya acontecido que no sea humana, que no sea común a cualquier hombre. No hay ninguno de nosotros que sea tentado de algo diferente, que no ha sido tentado el otro. ¿Sí? Cualquiera de ustedes es tentado por las mismas cosas que soy yo y yo puedo ser tentado por las mismas cosas que son ustedes porque la tentación es común a todos los hombres. Pero dice luego que Dios es fiel y que Él no va a permitir que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. Miren hasta qué punto Dios muestra su paternidad, aún en la tentación. Dice que Él no tienta a nadie, pero sí permite que seamos tentados por Satanás, como también fue tentado Jesucristo. Pero en medio de esa tentación, antes de la tentación nos va a dar la salida, nos va a dar la posibilidad de pararnos frente a la tentación. Y aún si alguno ha caído, dice que el justo será levantado. Una tentación, una caída no te deja de ser, no dejas de ser su hijo por haber caído, no dejas de ser justo por haber caído. Él te levanta, caíste una vez, 7 veces, te levantará. Qué tremendo es poder ver ese sostenimiento, esa fortaleza que Dios nos da aún cuando estamos en tentación.
Aún en medio de la tentación, nuestro Padre, quien nos creó, quien nos produjo, no perdió el control, porque en medio de esa situación, Él sigue dándonos la salida y la posibilidad de resistir a esa tentación. Por eso, ya estoy cerrando, aún Adán cuando falló, a Dios el plan no le falló, porque ya tenía la solución a través de Jesucristo. Por eso Dios cuando Adán falló no lo condenó, no le dijo, eres una basura, eres una porquería, como a veces hicimos en nuestras iglesias, lo pusiste en disciplina, lo castigaste, lo avergonzaste, lo dijiste de todo, lo retaste, como a veces podemos fallar nosotros como padres espirituales o naturales. No, Dios le dijo simplemente, ¿dónde estás, Adán? Te desalineaste, te corriste, tienes que volver. ¿Y cómo vuelve Adán? Por medio de la redención de Jesucristo. Santiago 1, 2 al 4 dice, consideren por puro gozo o por sumo gozo, mis hermanos, cuando os halléis en diversas pruebas, porque sabemos que la prueba de vuestra fe desarrolla perseverancia. Y la perseverancia tiene su obra completa para que podamos ser maduros y completos sin que nos falte nada. Y el último, dos versículos más. Uno está en 1 Pedro 1:7. Dice, hemos llegado a vencer porque nuestra fe ha sido probada. ¿Por qué es probada nuestra fe? Probada para que sea mostrada genuina, en alabanza, en gloria, en honor, cuando Jesucristo es revelado. Y luego el broche final, Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo, que es nuestra vida, aparezca, sea revelado, Dios es la fuente de todo lo que enfrentemos en la vida. Más se nos revele Cristo, más se nos revela el diseño original. Y el diseño original más tremendo está en conocer la paternidad de Dios para nosotros caminar bajo esa paternidad que te sostiene, esa paternidad que te nutre, esa paternidad que te protege, para luego vos también convertirte en ese modelo. Volvamos al diseño correcto de Dios y vamos a encontrar nuestras casas, nuestras familias, nuestras comunidades y nuestras naciones que serán sanadas. Amén y amén. Tengo fe que lo vamos a lograr por medio de esta gran misericordia que Dios tiene y esta gracia que Dios ha soltado enseñándonos tantos principios sobre paternidad.